Sean todos bienvenidos a la Academia Nikola Tesla. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. No perdemos tiempo, arrancamos de una vez. Integrales. Ese concepto, ese cálculo, esa operación a la que muchos le tienen miedo. Pero les aseguro que no tienen necesidad de que lo tengan. Ahora, muchas veces, o la mayoría de ustedes están acá, porque ya sea que estén haciendo estudios de bachillerato o universitarios, están viendo matemática 2 o matemática B, y ya entraron en el mundo de las integrales. Y siempre no hay aquel que les mete miedo, que integrar es difícil, que el que no deriva no integra. Les llenan la cabeza de un montón de fantasmas que no son más que eso, fantasmas, no existen. Las integrales no son difíciles, siempre y cuando se aprendan a hacer de la forma correcta y se entienda qué es una integral, para qué se usan, con qué fin calculamos una integral, cómo trabaja una integral. Si se tiene una buena base teórica y se aprende como se debe aprender una integral, que es desde lo más sencillo y poco a poco ir subiendo el nivel hasta llegar a las cosas más complicadas, les aseguro que va a llegar un punto en el que no va a haber integral que ustedes no puedan resolver, porque, se los digo de verdad, no es nada difícil. Ahora, empecemos por lo básico. ¿Qué es una integral? Una integral es una operación, es un cálculo que se hace con el fin de obtener un resultado. La integral es eso. La integral es una cuenta, un resultado, un procedimiento que se hace para calcular algo. Pero ¿qué es ese algo que se calcula cuando se hace una derivada, una integral? Por esto es que se me confunde el concepto entre integral y derivada, porque para entender la integral hay que entender un poco de la derivada y para allá voy. Entonces, ¿qué es ese algo que se calcula en una integral? Pues no es otra cosa que la antiderivada. Antiderivada, no derivada, antiderivada. El proceso contrario a la derivada. Una integral se puede o se le puede dar una definición informal nuestra como el proceso que es contrario a la derivada. ¿Sí? Así de sencillo. Así como la resta es contraria a la suma, la división a la multiplicación, podemos decir que la integral es el proceso que es contrario al de la derivada. Ahora, ¿con qué fin se hace esto? ¿Con qué fin necesitamos saber el proceso contrario a la derivada? Principalmente para una sola cosa, pero las integrales tienen muchísimas aplicaciones que veremos más adelante. Pero les voy a decir la cuestión o para lo que las integrales fueron inventadas o descubiertas, depende de cómo lo quieran ver. Para calcular áreas, ¿sí? Áreas. Así como nosotros podemos calcular el área de un rectángulo o el área de un triángulo, de un trapecio, de un círculo, de cualquier figura geométrica conocida, aplicando pues la fórmula del área en cada caso, nosotros podemos saber cuál es el área de la superficie que ocupa dicha figura. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a un área o a una figura que es irregular, que no tiene forma definida? Pues es complicado determinar el área de dicha superficie. No hay una fórmula que podamos usar, no, es algo complicado. Y para calcular dichas áreas es que se usa el concepto, o para eso es que se usa la integral, para calcular áreas, superficies, a través de la antiderivada o del proceso contrario a la derivada. Por los momentos vamos por ahí. Ahora, ¿cómo ustedes saben o cómo ustedes conocen a una integral? Por este señor de acá. Les presento al símbolo integral, que no es otra cosa que una S
que está alargada, ¿sí? Una integral no es otra cosa, o el símbolo de la integral no es una cosa, no es otra cosa que una S alargada. ¿Por qué? Porque en teoría una integral lo que hace es sumar, pero ¿sumar qué? Infinitos valores. Suma infinitos valores de una región. Por eso, para denotar una integral, usamos como símbolo una S alargada. Siempre que haya presencia de este símbolo es porque se debe dar solución a una integral. Si no es este símbolo, es otra cosa, pero nunca una integral. Para que sea una integral, debe aparecer dicho símbolo. Ahora, ¿qué tiene una integral? ¿O cuáles son las partes que conforman a una integral? Principalmente es su símbolo, pero luego del símbolo hay dos partes o dos elementos que a mí me gusta llamarlos el cuerpo de la integral. El símbolo y luego el cuerpo de la integral. Pero, ¿qué lleva el cuerpo de la integral? Primero, una función. ¿Cuál? La que a ustedes más les guste. Puede ser lineal, puede ser cuadrática, trigonométrica, racional, radical, exponencial. Una función cual sea para una variable u cual sea. Recuerden que U no indica que la variable debe ser U. U lo que indica es que la variable puede ser X, Y, Z. La variable que ustedes quieran. Y la función que ustedes quieran o la que necesiten dado el caso. Eso es lo que va dentro de la integral. Por los momentos solo les voy a decir que es una función. Una función es lo que va dentro de la integral. Ajá. ¿Y qué más? Este señor de acá. Un diferencial. ¿Diferencial con respecto a qué? Con la variable de la función. Por la variable de la función. Por lo general colocamos que es para un f de u, un de u, donde u puede ser cualquier variable y el diferencial está definido para la variable que está dentro de la función. No en todos los casos, pero por lo general es así. Entonces, les presento a una integral. Muchos de ustedes o algunos de ustedes que ya sepan de esto dirán, ahí falta algo. Sí, falta algo, pero este curso o esta primera parte del curso será para integrales indefinidas. Repito, integrales indefinidas. Es decir, que si hay indefinidas es porque hay definidas. Sí, pero eso las vamos a ver mucho más adelante cuando lleguemos a las aplicaciones de las integrales. Entonces, nos quedamos con esta expresión que es la de integral indefinida. ¿Y qué es una integral indefinida? No es otra cosa que el símbolo integral que es para una función por un diferencial. Esto es una integral. Pero, ¿cómo se resuelve una integral? Primero les voy a decir que hay un aspecto que es sumamente importante y que no se les puede olvidar. Les hago una pregunta. En una integral, ¿quién creen ustedes que es la parte o el elemento más importante? Dirán, ¿el símbolo? Sí, puede ser, porque sin el símbolo no es integral. Pero entre la función y el diferencial, ¿quién creen ustedes que importa más? Me dirán la función. Puede ser. Pero aunque ustedes no lo crean, lo más importante es el diferencial. Porque no siempre el diferencial es para la misma variable de la función. Ya explico por qué es tan importante. Vamos a suponer dos ejemplos de dos funciones. Una primer función 6x al cuadrado más 3x más 1. Un trinomio, una función cuadrática. Y una otra función también vamos a hacer la cuadrática. Vamos a colocar, pero la voy a complicar un poco. 6x al cuadrado ya. 6x al cuadrado y más 5y más 8y al cuadrado. Bueno, no es cuadrática, pero tenemos esas dos funciones. ¿Qué pasa si yo estas dos funciones o estas dos expresiones las quiero transformar integrales? Pues algo muy sencillo. Pongo el símbolo integral y pongo el diferencial. Pero ¿por qué a esta tiene diferencial o por qué la primera tiene diferencial y la segunda no?
Porque la primera, como la variable es x, pues no nos complicamos la vida y decimos que necesitamos calcular o saber quién es la integral de dicha función con respecto a la variable x, porque es la que tenemos en la función. Pero acá, ¿qué hacemos con el segundo ejemplo? ¿Qué hacemos con él? ¿Colocamos diferencial de x o diferencial de y? ¿O ponemos los dos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Por qué es tan importante el diferencial? Porque el diferencial es quien da la orden. El diferencial es el que manda e indica qué se desea integrar o con respecto a qué variable se va a buscar la integral de la función. En el primer ejemplo no hay ningún problema. Es diferencial de x porque la única variable visible es x. ¿Que puede ser otro? Sí, pero más adelante voy explicando los casos y vamos haciendo cosas un poco más complejas y vamos subiendo el nivel poco a poco. Pero por lo general, para empezar, no tenemos problema en la primera integral porque la variable es x, la única variable divisible es x. Entonces ponemos diferencial de x porque yo quiero conseguir la integral de dicha función con respecto a x. Pero aquí, bueno, pongo de x. ¿Y qué hago con la y? Pues no hay ningún problema. Pero el hecho de que haya x y y indica que también podemos hacer esto. Reescribir la función, pero con diferencial de y. Ahora dirán ustedes, ¿pero es lo mismo? No. Aunque sean casi iguales y sea la misma función la que esté dentro de las integrales, no son la misma integral. La integral, este caso no es igual a este, porque no vamos a hacer lo mismo. No estamos buscando el mismo cálculo. No van a ser los mismos resultados. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Muy bien, les explico. Si una función tiene varias variables, 2, 3 o las que ustedes quieran, y colocamos diferencial solo para alguna de ellas, como en este caso, que colocamos el diferencial de x, es que el diferencial de x está dando la orden de que se consiga la integral de dicha función con respecto a la variable x. ¿Y qué se hace con la y? ¿La ignoramos? ¿La sacamos? ¿La quitamos? ¿No la ponemos? Pues simplemente la variable x va a trabajar como un valor constante y se integrará con, la variable y, porque estamos integrando x, trabajará como un valor constante. ¿Y cómo se integra un valor constante y cómo se integra una variable? Más adelante les explico paso a paso cómo hacemos eso, pero necesito que entiendan esto. Y en el otro ejemplo es diferencial de y. Entonces, lo que indica es que vamos a buscar la integral de dicha función con respecto a la variable y. Por ende, la variable x en este caso trabaja como constante, como un valor que es constante, no es variable para el caso. Ojo. Ahora, bueno, pero ¿qué es eso de integrar? ¿Qué es eso de buscar la integral con respecto a la variable que me dice el diferencial? Ok, ¿recuerdan algo que les dije al inicio del video de que una integral es la antiderivada o es el proceso contrario a la derivada? Pues eso es lo que vamos a hacer. A la función buscarle su antiderivada. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es buscar la antiderivada de dichas expresiones? Eso tiene un nombre que conocemos cuando entramos al mundo de las integrales como la primitiva o la función primitiva. La integral de una función dada es la función primitiva y para llegar a la primitiva debemos hacer el proceso de antiderivada. Un poco confuso, lo sé, pero no es difícil. Ahora, ¿qué es la primitiva y cómo encontramos la primitiva de la función que tenemos en la integral? Eso se los explico en el siguiente video.